En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios eterno, alegres te cantamos, a ti nuestra alabanza, a ti, Padre del cielo, te aclama la creación. Postrados ante ti los ángeles te adoran y cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. La multitud de los profetas te enaltece, y el ejército glorioso de los mártires te aclama. A ti la Iglesia Santa por todos los confines extendida, con júbilo te adora y canta tu grandeza. Padre infinitamente santo, Hijo eterno unigénito de Dios, Santo Espíritu de amor y de consuelo. Oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria, tú el Hijo y palabra del Padre, tú el Rey de toda la creación. Tú para salvar al hombre tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen. Tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria. Tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino del Padre. Tú vendrás algún día como juez universal. Muéstrate pues amigo y defensor de los hombres que salvaste, y recíbelos por siempre allá en tu reino con tus santos y elegidos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice a tu heredad. Sé su pastor y guíalos por siempre. Día tras día te bendeciremos, y alabaremos tu nombre por siempre jamás. Dígnate, Señor, guardarnos de pecado en este día. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8. Hermanos, no pesa condena alguna sobre los que están unidos a Cristo Jesús, pues por la unión con Cristo, la ley vivificante del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que no pudo hacer la ley, por causa de la debilidad humana, lo ha hecho Dios. Envió a su Hijo en una condición pecadora como la nuestra, haciéndolo víctima por el pecado, y en su ser mortal condenó el pecado. Así, el ideal que proponía la ley puede realizarse en nosotros, ya que no procedemos dirigidos por la carne, sino por el Espíritu. Los que se dejan dirigir por la carne tienden a lo carnal. En cambio, los que se dejan dirigir por el Espíritu tienden a lo espiritual. Nuestra carne tiende a la muerte, el Espíritu a la vida y a la paz. Porque la tendencia de la carne es rebelarse contra Dios. No solo no se somete a la ley de Dios, ni siquiera lo puede. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Una persona puede ser carnal o espiritual. Así lo está diciendo San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8 que estamos meditando hoy en toda la Iglesia Universal. Si puede, vuelva a leer en su Biblia el capítulo 8 de la carta a los Romanos, los versículos del 1 al 11. Se encontrará la importancia que tiene la unión de nosotros con Cristo Jesús, porque nos da el Espíritu Santo y nos libera de la esclavitud de la carne. Todos los seres humanos experimentamos la fragilidad, somos demasiado frágiles, somos demasiado débiles. En otras palabras, y en algunas traducciones de este texto del capítulo 8 de la carta a los Romanos, habla de las bajas pasiones, de las tendencias bajas que tenemos todos los seres humanos. Alguien diría, es que detrás de cada ser humano hay una bestia, hay un lobo feroz escondido. Pero San Pablo tiene una visión positiva del ser humano, es decir, tiene una antropología positiva, y no positiva en el sentido solamente optimista, sino realista. Dios ha mandado a su Hijo, y su Hijo ha asumido la carne nuestra. Al asumir la carne nuestra, nos ha redimido en nuestra propia condición humana. Pero además de asumir nuestra condición humana
y de liberarla y de mostrarnos el hombre nuevo que es Cristo Jesús. Él no es esclavo de las bajas pasiones, Él es libre, Él se deja guiar por el Espíritu, Él es totalmente obediente al Padre, Él vive el amor trinitario con el Padre, con el Espíritu, y Él se siente el Hijo amado de Dios Padre. Esa fortaleza, esa unidad interior que vive Cristo, es lo que debemos llegar nosotros a vivir como cristianos. Somos bautizados y desde el día del bautismo hemos recibido el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu hace que nosotros no vivamos divididos, que nuestra batalla interior no sea dominada por la carne, por los bajos instintos, sino que nosotros podamos vivir guiados por el Espíritu Santo. Dice San Pablo, porque los que se dejan dirigir por la carne tienden a lo carnal, en cambio los que se dejan dirigir por el Espíritu tienden a lo espiritual. Es muy importante darnos cuenta que nosotros hacemos uso de nuestra libertad. Podemos ser carnales o podemos ser espirituales. Y cuando una persona por mucho tiempo se deja guiar por los bajos instintos, por las pasiones, por los deseos carnales, va viviendo allá en el fondo un vacío, una nostalgia, un deseo de Dios, un deseo de poder encontrar la libertad para decirle sí al Espíritu Santo, para dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y cuando lo logra, se da lo que llamamos la conversión. Es una persona que empieza a ver la vida con los ojos de Cristo, que empieza a amar con el corazón de Cristo, que empieza a tener los criterios de Cristo. Allí se hace realidad lo que Cristo le decía a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Y la persona puede tener cualquier edad. Cuando empieza a dejarse guiar por el Espíritu Santo, está naciendo de nuevo. Son personas que miran hacia atrás y dicen como San Agustín: tarde te amé, tarde te conocí, pero es mejor tarde que nunca. Y si lo hacemos temprano, si desde la juventud, si desde la niñez nosotros tenemos el criterio espiritual, entonces seremos de Cristo. Y dice San Pablo: pero ustedes no están sujetos a la carne, sino al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Cuando nosotros descubrimos que tenemos el Espíritu Santo y que lo hemos recibido desde el día de nuestro bautismo, empezamos a tener un camino distinto para nuestra existencia. Es bueno que nosotros nos revisemos todos los días. He vivido un día en la carnalidad, he vivido un día en las pasiones, me he dejado guiar por el odio, por el resentimiento, por la violencia, por la agresividad, o he sido un triunfador en el Espíritu porque he permitido que los criterios, que los sentimientos de Cristo aniden en mí. Y dice San Pablo: el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Para que podamos llevar el nombre de cristianos, debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, a mi vida. Ven a todos los de mi familia. Ven a mi comunidad. Ven, renuévanos, Señor. Ven que queremos vivir como hombres y mujeres renovados. Ven, Espíritu Santo, a mi parroquia. Ven, Espíritu Santo, a la Iglesia Universal. Ven, guía al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a las religiosas. Ven, Espíritu Santo, guía el corazón y las decisiones de los gobernantes. Ven, Espíritu Santo, para que conduzcas la vida de los padres de familia. Ven, Espíritu Santo, a los jóvenes, a los niños. Ven, Espíritu Santo, haz nueva toda la humanidad. Salmo 23. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia al Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13. En aquella ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Les digo que no, y si no se convierten todos perecerán lo mismo.
Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no, y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala, ¿para qué va a ocupar terreno de balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año, yo cavaré alrededor, y le echaré estiércol, a ver si da fruto, si no, el año que viene la cortarás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Abramos el corazón para acoger el mensaje que el Señor Jesús nos da en este capítulo 13 de San Lucas, los versículos 1 al 9. Lo podemos dividir en 2 partes. Primero, los acontecimientos vistos desde la óptica de Jesús, la manera como Jesús ve la realidad. El Señor Jesús escucha la noticia de ese tiempo. Han sido asesinados por parte de Pilato unos galileos. Ha habido una masacre. Y por otra parte, ha habido el desplome de la torre de Siloé en Jerusalén. Algunos pueden interpretar trágicamente estos acontecimientos, pero el Señor Jesús está aprovechando para mostrarles una nueva forma de ver la vida como una oportunidad para la conversión, y la conversión es la adhesión total al amor de Dios, descubrir el amor de Dios en todos los acontecimientos de la vida. Eso nos llevará a no buscar culpables de los acontecimientos, sino a buscar el camino de Dios, el reino de Dios, las semillas, las luces de la presencia del reino de Dios entre nosotros. Ese tercer misterio luminoso del rosario, el anuncio del reino y la invitación a la conversión, nos debe a nosotros llevar a tener ojos agudos con la fe para poder leer los acontecimientos negativos o positivos desde la óptica de Dios. Mirar con los ojos de Jesús los acontecimientos. Cuando le dan estas 2 noticias, el Señor los lleva a pensar en ellos, en el final de cada uno de sus oyentes. Ya no se queden mirando a aquellos que murieron allí. Mire cada uno de ustedes, porque todos vamos a terminar nuestro peregrinar, y no es bueno que perezcamos. Perecer sería perder la vida. Perecer sería desperdiciar los momentos de nuestra vida para encontrar el camino de Dios. Cuando nosotros tenemos discernimiento, cuando nosotros tenemos claridad en nuestra vida, cuando el Espíritu Santo va guiando todos los acontecimientos de nuestra existencia, vamos descubriendo el paso de Dios, la compañía de Dios, la presencia de Dios en todos los acontecimientos de nuestra historia. La segunda parte de este capítulo 13 de San Lucas nos muestra a alguien que siembra y espera recoger frutos. Somos el pueblo de Dios, somos la viña de Dios, la iglesia es la viña del Señor y espera que nosotros produzcamos frutos. Él nos espera, Él nos tiene paciencia. Ha venido 3 años, 3 momentos en los cuales el Señor ha venido a buscar los frutos de nuestra vida, pero toma la decisión de esperar un 4.º año y solamente en el 5.º año será podado. Es la paciencia de Dios, es la misericordia de Dios, es la oportunidad que Dios siempre nos da para que nosotros descubramos que en el tiempo de nuestra existencia estamos llamados a dar fruto abundante desde nuestra vida, porque tenemos las semillas del Espíritu Santo en nuestra existencia. Por lo tanto, estamos llamados a dar frutos de verdad, frutos de justicia, frutos de amor, frutos de solidaridad, frutos de reconciliación y de misericordia. Hoy pidámosle al Señor que Él abone la planta de nuestra vida, que Él limpie la planta de nuestra vida y que nos tenga paciencia, pero que nos dé la gracia de actuar rápidamente para que podamos aprovechar los días que el Señor nos regala. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.